capítulo 18, versículo 1, dice lo siguiente. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Mira, voy a volver a leer la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Y entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre celestial. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias porque nos reunimos no solamente para leer, sino escudriñar tu palabra. Para que tú, Señor, nos exhortes a través de tu palabra y que, Señor, salgamos de este lugar teniendo un plan de acción o tomando las decisiones de cómo, respecto a lo que tú hoy nos vas a mostrar, debemos de poner en práctica tu palabra. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y que use mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando Mateo ya por varios meses, esta serie que es el Rey Mesías, y hoy vamos a tratar las características de los ciudadanos del reino. ¿Y por qué decimos esto? Porque Mateo quiere explicar a todos sus oyentes que el reino de los cielos ya llegó. Pero no es un reino literal, sino un reino espiritual. Y todos son candidatos y todos pueden ingresar al reino de los cielos. Y hoy nos va a decir cuáles son los requisitos y si tú ya eres parte del reino de los cielos, entonces se debe demostrar esas características que dijo ahora Mateo. Ahora, recordemos un poquito. Mientras hemos leído estos versículos, a medida de introducción, primero, que el contexto no se relaciona con los niños, sino con los nuevos creyentes adultos, es decir, uno recién convertido. Sí, utilizando a los niños como el objetivo, básicamente con los niños, pero no se refiere exclusivamente a los niños. Otro, B, el contexto no se relaciona con ganar a los perdidos, sino con las características de los creyentes. Y tercero, o C, este es el cuarto de los 5 discursos principales que Jesús pronunció dentro de su ministerio terrenal, y Mateo lo ha escrito, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto, ¿se acuerdan? El Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículo 7, ¿sí? ¿Se acuerdan, hermanos? El Sermón del Monte, hemos visto el capítulo 10, hemos visto el capítulo 13, el capítulo 18, el capítulo 24 y hasta el 25. Voy a arreglar acá. 1, 2, ya. Entonces, este es el cuarto y el quinto, no se pierdan porque va a hablar de las señales del fin. Entonces, si ese es el tema general del párrafo, el título de este sermón
es el más importante en el reino. Y del versículo 1 al 4 vamos a ver, el más importante en el reino es el que se aparta de sus pecados y es humilde. Versículo 5 al 6, el más importante en el reino es el que no hace caer en pecado a otro. Y del versículo 7 al 9, el más importante en el reino es el que resiste la tentación. Y el versículo 10, vamos a terminar, el más importante en el reino es el que no desprecia a los niños. Jesús está yendo ya camino a Jerusalén y en medio de este camino, con el contexto con los evangelios sinópticos, todos están pensando, el Mesías es Jesús, estamos convencidos porque ya en el contexto recuerdan, Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy yo? El profeta, eres Juan el Bautista y al final Pedro ¿qué dijo? Tú eres el Mesías. Ya los demostró a los discípulos por sus poderes milagrosos o poderes sobrenaturales y todos, aún así los discípulos tienen en mente, Jesús va a ir a Jerusalén, los va a destruir como Moisés destruyó a Egipto, no sabemos cómo, pero con poderes milagrosos, y yo quisiera ser su primer ministro. Yo quisiera ser, no sé, ministro del Interior, yo voy a ser ministro de Economía, no, yo voy a ser ministro de Educación, no sé, estaban peleándose ahí quién iba a tener el puesto más importante en el nuevo reino. Y creo que esta conversación, otros evangelios lo hablan más interesante, pero creo que es una de las conversaciones que muchos hoy tenemos, ¿no? Todos queremos ser importantes, todos queremos ser reconocidos, ¿no? Todos queremos que nos distingan, ¿no? Todos queremos, en un cierto sentido, un grado de relevancia. Y ya sea por los títulos que he obtenido, ya sea por la economía que tengo o por la situación económica que tengo o por el lugar donde vivo o por el carro que manejo, la ropa que he visto, no sé, ¿no? O aún por la forma en que yo me arreglo, tengo que ser reconocido porque quiero ser importante. Quiero, deseo y lucho y batallo y quiero ser director, quiero ser presidente, quiero ser ministro, quiero ser congresista, no sé, etcétera, etcétera. Y es una ambición natural, pero que bajo la caída pecaminosa que tenemos, ¿no? Se ha tergiversado y es dañina. Pero los discípulos están ahí, hablando. ¿Quién va a ser el más importante? Por eso, del versículo 1 al 4, miren, el más importante en el reino de Dios es el que se aparta de sus pecados y es humilde, dice el versículo 1. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿quién es el más importante? Miren, ¿quién es? Porque probablemente estaban ahí los 12. Yo me imagino, no sé si ustedes tienen este tipo de imaginación. Yo me imagino que Pedro estaría diciendo, yo soy el que he dicho que Jesús es el Mesías. ¿Acaso tú has hablado? Y el celote, no yo pues, porque yo represento al pueblo, ¿no? Ahora hoy día todos hablan el pueblo, ¿no? El pueblo tú quieres, porque él era ese político. No, yo podría decir el Natanael, ¿no? Pero porque a mí me dijo que yo estaba debajo del árbol y me llamó y me reconoció a mí, él sabe quién soy yo. Y así estarían discutiendo, peleando, hablando. Y en eso Jesús hace algo inesperado. Jesús llama a un niño, dice el versículo 2, niño pequeño, y lo puso en medio de ellos. ¿Por qué hace esto Jesús? En el contexto en el cual se escribe Mateo, los niños no tenían derechos, como el día de hoy. Es totalmente diferente. ¿Sí? Hoy día no solamente tienen derecho a los niños, sino hoy ordenan y mandan en la casa. Hoy día los niños deciden qué se va a comer, ¿sabían? ¿Qué van a ver en la televisión? Se apoderan de la televisión, ¿no? Ay, tú todos, es que la criatura quiere ver eso, déjenlo a la criatura. Los niños deciden qué comer, ¿no? Yo no quiero comer, vestir, etcétera. O sea, hoy día estamos al revés, pero en el tiempo de Jesús no tenían derechos y eran considerados ciudadanos de tercera, ni siquiera segunda categoría, tercera categoría. Y como no había agua para bañarse, algunos decían, primero se bañaba el varón, en esa misma agua se bañaba la esposa después de que se había bañado el varón, y al último,
los niños. O sea, vean el contexto cultural, los niños eran ninguneados, menospreciados, o sea, no tenían nada de bueno. ¿Y qué hace Jesús? Ah, ¿tú quieres saber quién es lo más importante en el reino? Agarra a un niño. Y ojo, aunque la Iglesia Católica dice, ah, no, pero es Pedro, entonces yo creo que Pedro, en ese caso, Jesús le hubiera hecho pasar Pedro a ti, porque hemos leído el contexto. Mira, tú vas a ser el más importante porque tú vas a tener las llaves del reino, del cielo y del infierno. Así que Pedro va a ser el más importante. Pero ¿sabes qué? Jesús no dijo que Pedro era el más importante. Nunca lo dijo. Nunca. Sino que dijo que un niño. Un niño, sí, versículo 3. Y entonces dijo, le digo la verdad, dice Jesús, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino. Algunas personas piensan que este versículo habla de que la salvación es para los niños, porque son inocentes y todavía no han pecado, pero estos versículos no hablan de la salvación de los niños, por si acaso, hermanos. Por eso me gusta la NTV, que lo ha interpretado como debería de ser. Y dice, si tú quieres entrar al reino del cielo, a este reino, primero tienes que apartarte de tus pecados. Y apartarse de sus pecados, ¿sabes qué significa? Arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es dejar de hacer o practicar el pecado que estás haciendo y empezar a obedecer a Dios. No se puede hablar de arrepentimiento si no hay un cambio en tus acciones, en tu voluntad, si no hay un cambio en tu mentalidad respecto al pecado, no hay. Porque si solo lloras, eso se puede llamar remordimiento, o a veces lloras de tristeza por lo que has provocado o por lo que te han descubierto. Te sientes mal, me siento triste porque ¿cómo me han podido atrapar? ¿Qué dirán de mí? Está bien, pero no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento involucra eso. Deja de hacer lo malo. Deja de practicar ese pecado. Y ahora empieza a obedecer a Dios. Así que lo primero que pone Jesús dice, ¿quieres ser parte del reino de los cielos? Tienes que apartarte de tus pecados. Y lo segundo que dice este versículo es, se vuelven como niños. ¿Y cómo son los niños? Miren, ellos reciben el reino en fe absoluta, sin cuestionamientos. No sé si ustedes han predicado alguna vez a los niños. Yo por años he predicado a niños, no hemos tenido y tenemos EBDB, Kids Game, hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Y yo predico el mensaje de salvación sencillo, básico, Jesús murió por ti, por tus pecados, y les pregunto a los niños, ¿y ahora cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos niños creen que levantan la mano? Ellos no están preguntándose que Dios no existe y qué de los planetas y los extraterrestres y no sé qué, que la evolución y el mono, nada, ellos quieren conocer. Ellos, miren, creen en las promesas como si fuese un regalo, realmente lo creen ya. El cielo es para ti, yo gracias Señor me voy al cielo, la salvo. Ellos dependen de su Padre, ellos aprenden cada día más que lo que desaprenden, que vendría a ser un adulto, porque tienes que enseñarles otra vez. Ellos tienen un corazón de esperanza en el cielo, ellos dependen por completo en la gracia de Dios, ellos perdonan fácilmente y olvidan la ofensa, y ellos son humildes y aceptan quiénes son y lo que son. ¿Cuánto tiempo le dura el rencor a un niño? ¿Sí o no? Se pelean, se agarran, pero después se amistan. ¿Por qué hacen esto? Porque no saben. Porque siempre para los niños las personas van a ser más importantes que el problema en sí. Y son humildes porque aceptan quiénes son. Soy un niño. ¿Qué significa? Soy alguien que quiere aprender. Soy alguien que va a ser dirigido. Y lo que soy, yo necesito depender. Esto es algo tan importante. Y Jesús dice, dejen su pecado
pero tienen que volverse como niños, y eso es lo que estamos hablando. No está diciendo tienes que actuar como niño o ser un infantil como niño, razona como niño. No, no, no. Vuélvete como niño en las actitudes de tu corazón, en la fe, en la confianza, en la transparencia, la honestidad, el perdón, etcétera, etcétera. Si no haces eso, nunca entrarán en el reino del cielo. Y esta palabra, con el énfasis que debería tener en el griego, es nunca, jamás y bajo ninguna circunstancia. Y ojo que acá no está diciendo, mira que si no vienes a la iglesia, mira que si no te vistes con falda o con pantalón, o que mira, ¿sabes qué? Si no celebras Semana Santa. No, 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 no está hablando nada de eso, porque eso no son requisitos para ser salvo. Los requisitos para ser salvo, recuerda muy bien, mira, el ticket de ingresos, si vamos a ponerlo así, inmediato al reino de los cielos es el arrepentimiento y fe. Y el vehículo que nos lleva hasta allá, ¿sabes cómo se llama? La gracia. Que si no fuese la gracia, no podría tener fe y no podría arrepentirme. Pero es solamente arrepentimiento, fe y gracia. Ahora, versículo 4. Así que el que se vuelve ahora tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Y era como una revolución para todos los discípulos, ¿no? Porque todos, ¿se acuerdan? Hay una ocasión donde los niños quieren acercarse a Jesús. ¿Y qué le dicen los discípulos? Ay, ven para acá, mocoso, no molestes, el maestro. Y Jesús, ¿qué le dice? Vengan. Ellos son importantes, totalmente revolucionario. Y le dice, si tú no te vuelves tan humilde como este pequeño, no vas a ser importante. Entonces, ¿tú quieres ser importante en el reino de los cielos? Ya eres salvo, ya conoces al Señor, sé humilde. La humildad y la inocencia son muy parecidos. Me gustó esta imagen, ¿no? ¿Qué quiere hacer este niñito? Ella no está entendiendo que, tú no tienes las fuerzas, niña, pues para levantar. Pero va y ayuda. Cuando un niño está llorando, ellos van y consuelan, ¿no? Hermanos, miren, la humildad es un requisito para ser grande en el reino. La humildad. Y la humildad nos dice, ¿quién soy? ¿Quién soy? La humildad es reconocer quién eres. ¿Y quién eres? Si te miras al espejo, ¿quién eres? Si peleas con tu pareja, ¿tú sabes quién soy yo? No, esa es otra cosa, ¿no? ¿Sabes con quién te has metido si peleas todavía en el carro cuando te meten en el carro? ¿Tú sabes quién soy yo? Porque todos queremos ser importantes. Mire, la humildad es totalmente diferente. La humildad bajo la perspectiva cristiana es entender quién soy. Y si a mí me preguntan quién soy, no soy nada y no soy nadie si Jesucristo no vive en mí. Y si yo soy algo, soy un pecador. Soy alguien que maquina el pecado, maquina la maldad. En mí no hay nada bueno. Por eso cuando dicen a la persona, no sé por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. Bueno, eso le sucedió una sola vez en la vida y fue Jesucristo nuestro Señor. Después todos los demás, malos. Y eso es lo que soy delante de Dios, un pecador que fabrica o que maquina pecado y que mi único destino es el lago de fuego. Eso es lo que soy. Y si hay algo bueno, si hay algún don que Dios ha puesto en mí, ya sea para enseñar, o si hay algún don en ti que te ha dado la capacidad, no sé, de tener una inteligencia y razonar y tener buenos estudios, o la capacidad de hacer dinero, tienes un buen emprendimiento, o tienes la capacidad de haber nacido en un lugar, no sé, tener una casa y todo, es por su gracia y misericordia. Así que la humildad es un requisito para ser grande en el reino. Si no, porque es inverso. Y este me gustó, miren hermanos, no sé si ustedes lo entienden, ¿no? Había una niñita que ve a otra niñita de diferente color de piel con el mismo color de ropa y dice, oh, y en el supermercado mi papá, tengo una gemela, ¿no?
tengo mi gemela. Qué interesante, ¿no, hermanos? Luego crecen las mujeres, porque son chicas, y si ven a otra mujer con la misma cartera, con el mismo zapato, con el mismo vestido, no, se les cayó el mundo. ¿No? Dicen, ¡ah! No puede ser. Tienen que ser diferentes, exclusivas, porque si no, no soy importante. Los hombres somos diferentes, por si acaso, en ese sentido, ¿no? Si vemos un hombre con la misma camisa, ¡oh! ¿Y a dónde, hermanitos, no? Somos del mismo equipo, ¡eh! Del mismo zapato, acá, ¿dónde te has comprado? Y competimos, ¿quién pagó más barato? Así somos los hombres, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Cuánto te costaba? A mí menos, no. Pero las chicas, no, ¿no? O sea, ahí vendría un adulto y le diría, no, tú tienes que vestirte diferente, pero que ¿cómo te vas a vestir con esa niña que tiene otro color de piel? Los niños no piensan en esos detalles hasta que viene un adulto que los vuelve racistas, clasistas, sexistas, hermano, todos los istas que hay, todo lo vuelven a lo que ellos creen y les parece. Normalmente un niño, hermanos, no desea pecar, es moldeable, es crédulo, tiene bondad, dependencia y aprecia a todo ser humano. Y eso es lo que tú deberías de ser. Eso es lo que deberías de esforzarte para ser, ¿qué? Humilde. Y cuando eres humilde, eres grande en el reino de los cielos. Y es lo opuesto. Cuando tú crees o te crees, como diríamos, ¿no? Y estás lleno de soberbia y orgullo, para Jesús, para nuestro Señor, eres lo último. Pero si eres humilde, eres grande, porque nuestro Señor fue humilde, hermanos. Él era el creador del cielo y de la tierra. Y fue humilde al lavar los pies sucios, cochinos. En Arequipa decimos kerke, no sé si ustedes saben qué es el kerke, ¿no? Lleno de kerke, lleno de, no sé, ¿no? Mugrosidad entre los dedos porque no habían zapatos y no había pavimento, no había, o sea, las calles eran horribles y era el trabajo más denigrante, solo para los esclavos, y ninguno quería, se miraron todos los pies y yo no voy a lavar tus pies, no, me está oliendo. Y Jesús agarró y empezó a lavar los pies. Y no solo lavó los pies de sus apóstoles, hasta del que lo iba a traicionar, de Judas. Y él dijo, hagan ustedes lo mismo. Yo soy el Rey de Reyes y lavo sus pies. Y sirvo. Y me humillo en el sentido de servicio. Porque el que quiere ser el más grande, será su servidor. Así es que si quieres ser grande en el reino, tienes que ser humilde y un servidor. Y siempre decimos, ¿no?, que el que no sirve, no sirve. Versículos 5 al 6. El más importante en el reino es el que no hace caer en pecado a otro, dice el 5. Y todo el que me recibe a mí de parte, o que diga, el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, recibe a mí. Y este niño que lo puso ahí en sus hombros, no está hablando de ese niño, está hablando de ese recién convertido, un nuevo creyente. Pero usa esa analogía. ¿Cómo agarramos a un bebé? ¿Cómo lo tratamos? ¿Ah? Sí, ella ahora nació Joy, ¿no? Chiquitita, sus manitos. A mí me da cosa agarrar. Yo no soy bueno agarrando bebés, porque sus bracitos parece que se van a romper, sus huesitos, ¿sí o no? Muy delgados, ¿no? Y con mucho cuidado, y hasta yo cuando nació Joy, Yanela lo trajo, ¿no? Yo estaba así ya con un problema de garganta y dije, no me acerco porque me siento indigno, sucio, cochino, porque lo voy a contagiar de repente. Imagínate un bebé, ¿no? Con mucho cuidado. Bueno, pues esa debería ser la actitud que deberíamos tener nosotros cuando hay personas que recién conocen al Señor, que tienen muchas preguntas, que están tomando sus decisiones para alejarse del pecado, del maligno, y a veces tienen preguntas que a nosotros decimos, pero ¿cómo vas a preguntar eso, no? Pero hay que tener una actitud correcta. Y dice el versículo 6, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten
una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Uno de esos pequeños que confía en mí y caiga en pecado, esos pequeños, como les dije, ese término incluye ¿quién? A los débiles en la fe o los recién convertidos, los inmaduros, los descuidados o hasta a veces los indefensos, que vienen a la iglesia, que tú los conoces. Y obviamente tú ya tienes años, hay muchos acá que yo veo que tienen años en la iglesia, años, y hasta de niños han estado en la escuela dominical. ¿Y qué significa hacer caer? Es qué tipo de influencia eres tú. Y he sacado esta imagen de los influencers, porque está de moda este nombre. No sé si han escuchado los influencers, ¿no? En las redes sociales, en YouTube, ¿cómo se llama? Instagram, sus seguidores, los influencers. ¿Qué significa? Que todo lo que ellos digan, pega, ¿no? Y hasta la marca que usan, ¿no? Yo tomé hoy día mi Coca-Cola, dice la ¿no? Y la Coca-Cola empieza a vender como loco. ¿Se acuerdan el influencer? Uno de ellos es Ronaldo en el fútbol. Agarró la Coca-Cola y lo dejó. ¿Se acuerdan esa imagen o no? Y dice que la empresa perdió millones de dólares. Sus ventas bajaron en esa semana. Entonces, los influencers están de moda y muchos jóvenes lo conocen. Y si tú no lo conoces, ahora ya lo conoces porque algunos de edad dicen, ¿qué es un influencer? ¿No? Porque no lo siguen. Pero son aquellos que están afectando de forma negativa a una sociedad que cada vez está peor. Pero yo pienso que también podemos ser influencers de forma positiva. También hay influencers de forma positiva. Y por eso me he suscrito al TikTok, hermanos. Sí, me he puesto al TikTok hace 10 días. Ya busquen nomás Pastor Efraín. Ahí me voy a volver TikToker. Y no es porque he querido, sino que varios jóvenes me decían, ¿dónde iba? Ahora estaba en Lima. Y su TikTok. Y TikTok, ¿y sabes por qué? Porque los jóvenes, estamos hablando de 20 años para abajo, ya no usan Facebook. Los viejitos como tú y yo sí usamos Facebook, pero la mayoría usa TikTok. Instagram, ¿no? En Lima usan bastante el Instagram. Pero entonces, esta sociedad también necesita influencers de forma positiva, que les enseñe la palabra. Yo soy aférrime para predicar por todas las formas, ¿no? Hablando un mensaje positivo, influenciando de forma positiva, pero fuera de todo eso de las redes sociales, ¿qué influencer o cómo eres de influencer tú hoy aquí en la iglesia? ¿O qué influencer eres tú en tu familia? Y créeme que si tú eres papá o eres mamá, ya eres un influencer para tus hijos. Y si eres hijo mayor, escúcheme, hijos mayores, eres un influencer para tus hijos menores, tus hermanos menores. Lo dije intencionalmente a ver si estaban atentos. Pero he visto que no estaban atentos la mayoría. Ya eres un influencer. Pero el punto es ahora, ¿eres influencer de forma positiva o negativa? ¿Cómo lo eres? Y si tú eres influencer de forma negativa, dice Jesús, agárrate una piedra del molino, y estas son las piedras del molino que tenemos en Arequipa, porque ojo, Jesús está usando una hipérbole, que es una figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir la forma exagerada de lo que se dice, porque cuando Jesús usa esa palabra de agarra una piedra, está hablando de esta piedra. Una piedra que usaba en el tiempo de los judíos para moler el trigo, con un burrito lo mandaron, era una piedra enorme. O sea, agarra mejor esa piedra, agárratela al cuello y lánzate al mar. Si tú eres un influencer negativo, si tú eres un cristiano que viene a la iglesia y hace caer en pecado a otro, hay un peor castigo para ti. Hay castigos, pero hay un peor castigo. O sea, lo que dice Jesús, el hacer pecar es peor que pecar. Ojo, el hacer pecar es peor
que pecar. Hay de aquellas personas, ¿no?, que vienen a la iglesia y encuentran, sea un joven, una señorita o una persona, y esa persona quiere acercarse al Señor y tú lo llevas a pecar. Y ustedes dicen, no, eso pasa, sí, eso pasa, hermanos. Cantidad de jóvenes que a veces van de acá y se van a la discoteca y quieren, no de esta iglesia, ¿no?, pero vienen a la iglesia y quieren, y se van a tomar, se van a embriagar, y luego todavía evangelizan, ¿no? A Jesucito no me lo toques. Jesucito mi pata, borrachos, ¿no? O los llevan a una vida sexual desordenada, o los llevan a una vida religiosa. Algunas personas comparten, yo estoy preocupado, el próximo domingo tengo que venir a la iglesia, no sé, voy a tener que pedir permiso. El otro, ¿para qué pides permiso? Tú ven nomás una vez cuando puedas. ¿Qué? Yo quiero servir al Señor, pero ¿para qué vas a servir? Tú eres joven, ya cuando seas viejo sirve. O sea, hermanos, en ese sentido te has vuelto un mal influencer. ¿Quieres influenciar tu religiosidad para que el nuevo convertido se vuelva un religioso? ¿O quieres influenciar hasta tu hipocresía para que el nuevo cristiano se vuelva un cristiano hipócrita? Cuidado, hermano, el hacer pecar es peor que pecar. Mucho cuidado. Claramente nuestro Señor, mire, en Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46, nos explica esto. Luego, el rey se dirigirá a los de la izquierda, porque habían los de la derecha, ¿se acuerdan que hicieron buenas que los de la izquierda? Les dijo, fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? El diablo y sus demonios, ni siquiera para ellos. Y dice Jesús, pues tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Y el versículo 44 dice, miren, entonces ellos responderán, Señor, 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 ¿en qué momento? ¿En qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Porque si hubiéramos sabido que tú eras Jesús, pues obviamente te hacía entrar a mi casa o te daba un vaso de agua. Versículo 45, y él le responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos. En la Reina Valera dice, pequeños, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. O sea, nos gusta escuchar, ¿cuántas coronas voy a tener en el cielo, pastor? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo va a ser la vida en el cielo? Sí, va a haber grados, sí. La Biblia habla recompensas, coronas, pero también en el otro lado dice, hay el lago de fuego y hay personas que van a sufrir más en el lago de fuego. Y hay personas que van a ser más castigadas. Peores castigos. Así como hay recompensas, hay castigos. Versículo del 7 al 9. El más importante en el reino es el que resiste la tentación. Dice, ¿qué aflicción les espera al mundo porque tientan a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción les espera al que provoca la tentación? Todos sabemos este tema del mundo, ¿verdad? El mundo, la sociedad está tentando a pecar, ¿o no, hermanos? El sistema del mundo, todo los lleva. ¿Y qué aflicción? Realmente es difícil, ¿no? Es triste a veces lo que sufre la humanidad cuando Dios a veces mueve un poquito las placas tectónicas. Hace poco hemos tenido un terremoto en lo que es Siria y Turquía, ¿no? Y no he investigado, pero voy a buscar, pero hay personas, un día una persona me dijo, pastor, ¿sabía que en Siria habían matado semanas antes a más de 20 cristianos? Y quizás sea que Dios se ha enojado y mandó un terremoto. Pero a veces miramos donde la idolatría, donde la injusticia, etcétera, hermanos, el mundo está camino a la destrucción. ¿Qué aflicción
quieren saber cómo va a castigar. Ojo, la palabra es castigar a la humanidad, lean Apocalipsis. Y ojo, las tentaciones son inevitables. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Son inevitables. Pero otra vez pone Jesús, ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Aquel que dice, no hay de malo, nada de malo en tirarse sus 4 cervecitas, 5 cervecitas. Y no tergiversen lo que he dicho, porque he dicho, sí, tomar cerveza no es pecado. Sí, no es pecado la cerveza en sí, pero la situación y la borrachera es pecado. Yo digo, no es sabio que yo tome entonces mi cerveza. No lo distorsionen, ¿no? Pero qué tentación, provocar a tentación es agarrar y decir, no, entre jóvenes, pero ¿qué hay de malo? No hay nada de malo. Además, todo el mundo lo hace. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque aquí está advirtiendo el Señor qué aflicción le va a esperar a esta persona. O sea, ser tentado, recuerda, no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Mas el hacer pecar es peor que pecar. Eso sí, tienes que tenerlo muy presente. Ahora, versículo 8 dice, por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen pecar, ¿qué dice? Córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que será arrojado al fuego eterno con las 2 manos y los 2 pies. Ojo, fuego eterno. 9. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al fuego del infierno. O sea, ojo, ya hemos visto la figura retórica que se llama la hipérbole. Otra vez Jesús está hablando así. No está diciendo de forma literal, sácate el ojo si ves una película porno. Uy, Dios mío. ¿Cuántos ya estaríamos tuertos? ¿Sí o no? Porque la exposición, honestamente, hermanos, a la pornografía hoy se ha reducido hasta los 7 años. Si tú tienes un niño de 7 años o de 6 años que tiene un internet, ya ha sido expuesto a la pornografía. Entonces, sácate el ojo. No, pues estaríamos tuertos. Esa mano que te hace llevar el vaso de cerveza, ¿no? El trago, córtatelo. O ese pie que te lleva a pecar con tus amigos. Entonces, ¿cómo andaríamos? Hermanos, ¿no? Pero ¿sabes qué va a pasar si te sacas este ojo? Vas a mirar con el otro ojo. Y si te cortas esta mano, vas a querer agarrar el vaso con la otra mano. O sea, no está hablando de forma literal. Lo que está diciendo Jesús aquí es una palabra importante. Es la renuncia. La renuncia como la elección de alejarse y desistir. O sea, renuncia a tus malos deseos. Renuncia a esas páginas sucias si estás mirando esas páginas sucias. Renuncia a la borrachera. No, renuncia de agarrar ese vaso. Renuncia de ir con tus amigos, de usar tus pies para ir con tus amigos a la perdición. Por eso habla pies, manos y ojos. Lo que ves, lo que haces y a dónde andas. Tienes que renunciar. Tienes que alejarte, tienes que desistir y aún puede ser muchas veces una relación que no te ayuda. Renuncia, es pecaminosa, renuncia. Y si es el internet, pues dices, pues que no puedo porque es el internet, renuncia. Sácate el celular, saca los aparatos electrónicos o corta el internet. Y hay algunos jóvenes cuando yo les doy eso, ay, ¿de qué voy a vivir? ¿No? ¿Cómo voy a vivir sin internet? Puedo vivir, no sé, sin agua, sin bañarse una semana, pero sin internet mi vida se destruye, pastor. Si puedes. Y sabes, mi generación ha vivido sin internet, ¿eh? ¿Sabían? O sea, ¿a qué edad vino el internet? No me acuerdo. Teníamos que 25 años, 28 años. A ver si se acuerdan de mi promoción o los que están en promoción acá. ¿A qué edad fue? Porque ni en la secundaria yo tuve internet, ¿eh?
25, recién no sabíamos internet. Y hoy día los jovencitos no duermen sin internet, amanecen con internet, todos con internet. Y si es eso el problema, córtalo. A eso me estoy refiriendo. Si es un vicio, si es una droga, córtalo. Si es el alcohol, renuncia. Renuncia. Y como te dije, si es aún una relación amorosa que no glorifica a Dios, renuncia, aléjate. Porque sabes, al final, si no renuncias, vas a ser arrojado al fuego del infierno. Y esta palabra, fuego del infierno, porque algunos piensan que es el infierno, eso no es el infierno viene en el futuro. En el griego significa Gehenam o Gegena, o el valle de Hinnom. Y este era el lugar de adoración para el dios fenicio del fuego y la fertilidad que se llamaba Moloch. Este dios tenía así como una paila, una olla ahí ponían el fuego. Y esto estaba en el valle de los hijos de Hinnom al sur de Jerusalén y fue donde se sacrificaron a los primogénitos a la diosa cananea de la fertilidad. Y Jeremías 7:35 habla. Hinnom, esta es una maqueta de Jerusalén, más o menos queda acá. Una torretera, la llogia, la quebrada, no sé cómo quieran llamarlo, ¿no? Hoy, si vas a Jerusalén, ojo que en octubre ya se abre el próximo viaje, porque abril ya no creo que la hagan. Ya sale, ahí les paso la información, van a estar en el valle de Hinnom. ¿Y qué había en ese valle de Hinnom? Lamentablemente en ese tiempo había ese dios así con una panza grande. Y si tú eras hijo mayor, ¿cuántos hijos mayores hay acá, hermano? A ver, levanten la mano. Mira, tú eres hijo mayor, tu mamá venía de bebita y ¡prum! Te lanzaba vivo a esa caldera. Vino un rey, lo destruyó y al final lo volvieron un basurero. Como era un tipo de, como decimos en Arequipa, torrentera o quebrada. Y ahí echaban los residuos orgánicos. Y para que ustedes han olido cuando hay un lugar de basura orgánica, ¿qué huele, hermanos? Las cosas se pudren, ¿no? Y siempre hay gusanitos, ¿no? Entonces ellos echaban combustible y siempre había fuego, fuego, fuego para que no cause pestes. Y a eso se refería Jesús con el infierno. O sea, el infierno va a ser algo muy parecido. No está diciendo que ese es el infierno. Va a haber fuego, va a haber, la cosa más horrible y fea. Entonces, hermano, la renuncia a sus deseos pecaminosos es un requisito para ser grande en el reino. Versículo 10 y terminamos. El más importante en el reino de los cielos es el que no desprecia a los niños. Mire, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre celestial. Este versículo muchas veces lo han interpretado, que es que todos los niñitos tienen su ángel. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Todos los bebitos tienen su ángel. No, pero está hablando igual de niños. Sí, es cierto, hay niños en el punto de vista natural, ¿no? Que sí gustaría tener adultos que realmente sean buenos influencers, ¿no? Y tú de niño, no sé si no has tenido buena influencia, pero yo te animo a que seas el adulto que un niño quiso tener cuando tú eras niño, pues, ¿no? O sea, pero no está hablando de estos, está hablando cristianos pequeños. Miren, Hechos 12, 14 al 15, cuando Pedro estaba en la cárcel y regresa, cuando lo libera un ángel, dice, cuando ella reconoció la voz de Pedro, una mujer fue a abrir la puerta, se alegró tanto y en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. ¿Se acuerdan esos hermanos cuando estudian Hechos, no? ¿Eres tú, Pedro? ¡Prum! Le cerró, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos. Y estás loca, le dijeron, pero ella insistía y llegaron a la conclusión de que debe ser su ángel. O sea, Pedro tenía un ángel. Sí, sí tenía. Porque Hebreos 1:14 dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán. ¿Quiénes son los que heredarán la salvación, hermanos? ¿Cuántos hay aquí que son salvos? Tú tienes un ángel. Es más, el libro de los Salmos que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los... No sé si tú alguna vez has sentido, mira, ay, casi me caigo. ¿Quién era? O volteabas así, el carro, dice un pasito más, como que alguien me agarró, no sé, ¿sabes quién es?
La Biblia afirma que cada hijo de Dios tiene por lo menos un ángel. Ahora no vayan a salir de acá. Ángel, ¿dónde estás? Ángel, estás por acá, Angelito. Pero imagínate que ese ángel está a tu alrededor. O sea, hermanos, los ángeles nos sirven, nos cuidan, nos protegen y son poderosos seres. Es una razón más para que no le tengas miedo a Satanás. Ay, no, los ángeles están contigo, están a tu lado, en tu cama, en la oscuridad, donde vayas, son tus ángeles. Que eres un pequeñito, porque eres un hijo de Dios. Creo que ustedes no se alegran, ¿no? Amén, mis ángeles, yo tengo mis ángeles, mis protectores, ¿no? Que me guardan, que me cuidan. Mira, esa es la yapa de la salvación, llamémoslo así, el extra. Porque no solamente Dios te da más de lo que mereces, como digo que es la gracia, sino inclusive guardaespaldas tienes, no sé, un ángel. Ellos están ahí. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, la única entrada al cielo se obtiene por la fe y el dejar lo malo que estabas haciendo. Eso se llama arrepentimiento. Y número 2, la humildad y la renuncia a los malos deseos pecaminosos son requisitos básicos para ser grandes. Todo el capítulo, a medida que vamos estudiando, tiene más características, pero estamos hablando acá de 2, humildad y la renuncia a los malos deseos. Así vas a ser grande en el reino. Número 3, debemos ser los adultos que cuando éramos niños hubiéramos querido conocer, pero ¿sabes qué? Debemos ser los influencers en la fe que cuando éramos niños espirituales hubiéramos querido conocer, hermano. Eso es tu labor. Y número 4, ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. Y hacer pecar a otros es peor que pecar. Que no oramos, que el Señor nos libre. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, nos damos cuenta de lo que nos dijiste hace mucho tiempo. Toma tu cruz y sígueme. La salvación es gratuita, la salvación es un regalo, la salvación, Señor, tú nos los has otorgado y tú has hecho todo para salvarnos. Pero tú deseas que nosotros tengamos las características de un ciudadano del reino. Aquel que es humilde, aquel que renuncia a sus deseos pecaminosos, al final es grande en tu reino. Pero aquel que es lo opuesto al humilde, soberbio o creído, no es grande en tu reino. O aquel que sigue con su mismo pecado, y aún incluso aquel que hace pecar a otro recién convertido, no es grande en tu reino. Y no caracteriza a los ciudadanos de tu reino. Señor, ayúdanos a ser buenos influencers. Influencers de fe, influencers, Señor, de buenos modales, de un cristianismo, Señor, puro, santo, de un cristianismo, Señor, apasionado. Ayúdanos, Señor, a ser tus hijos que te reflejen a ti. Guárdanos de la hipocresía, de la maldad o de la religiosidad y ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria, Señor. Muchísimas gracias una vez más por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos así.